Bueno, buenas tardes. Mucho gusto de acompañarnos hoy, tanto presencialmente en la sede central de UCU en Montevideo, como también online. Mi nombre es Cindy Mels. Para aquellos que no me conocen, soy doctora en Ciencias Pedagógicas y docente de alta dedicación del Departamento de Educación de la UCU acá, sí, de Montevideo, y tengo el agrado de compartir y presentar a Juan Pablo Sorsa, que nos acompaña y vino de Córdoba. Eh, bueno, ya les comento un poco de quién es Juan Pablo. Voy a leer primero para seguramente, o sea, para asegurarme de que no me pierdo de nada. Les leo un poco, ¿no?, su currículum y después doy como mi interpretación personalizada de, bueno, cómo es tu perfil. Juan Pablo es doctor en psicología por la Universidad de Granada. Desarrolló su estudio de doctorado en psicología en el grupo de neurociencia cognitiva y sus publicaciones se refieren al efecto de los procesos psicológicos de control atencional, regulación de emociones y empatía en el desempeño social y académico. Es director de Nodos, Centro Clínico y de Investigación en Neuropsicología Cognitiva, que se encuentra en Córdoba, Argentina, y ahí coordina proyectos de inclusión y convivencia escolar, empática, en diferentes centros educativos. Y en su práctica clínica supervisa a equipos que abordan a niños y niñas con desafíos en la conducta, en la interacción social. Bueno, es un gustazo tenerte acá, Juan Pablo. Nos conocimos el año pasado personalmente, que en realidad conozco a Juan Pablo por haberlo googleado. Estaba buscando a alguien en la región que trabajaba temas de mi interés, siendo la interacción social en el aula, convivencia escolar, pero alguien que lo estudiaba desde una perspectiva desde las neurociencias. Y ahí, bueno, fue un descubrimiento conocerte. Y más que nada tomar contacto también con esa rica experiencia clínica que tenés y la experiencia que tenés trabajando en centros educativos, en mucha cercanía con docentes, y creo que desde ahí en realidad tenés mucho para aportar sobre no solamente el tema de convivencia escolar, pero también, ¿no?, temas de inclusión y muchos desafíos que en realidad encontramos hoy en los centros educativos. Bueno, la dinámica de hoy es la siguiente. Vamos a escuchar a la ponencia de Juan Pablo sobre perfiles de desarrollo, a implicancias educativas, el reconocimiento de fortalezas emocionales, cognitivas y sociales como posibilidades de aprendizaje. Las personas que nos están siguiendo online pueden dejar preguntas en el chat. Bueno, bien, vamos a ver un poco la dinámica, si vamos a hacer seguimiento de esas preguntas y vemos si lo hacemos como entre medio o dejamos alguna pregunta hasta el final. Y lo mismo, acá la gente en el público, perdón, están invitados para hacernos preguntas. Vamos a dejar como algunos espacios Sí, para perfecto. eso, para que sea un poco más dinámico. Bueno, me olvidé de algo No, importante. perfecto. Dale, Yo lo adelante. único que, si no les molesta, me voy a parar para no estar aquí atrás. Primero agradecer a la universidad por la invitación, ¿sí? Acá a la Universidad Católica de Uruguay. Estoy muy contento por estar en Montevideo, me encanta la ciudad, y agradecerte personalmente, Cindy, por la propuesta de seguir charlando después de ese congreso que nos encontramos. Hoy tuvimos una tarde muy amena también en relación a algunas charlas sobre educación e investigación con el Departamento de Educación. Eh, Así que es un gusto poder compartir, ¿no? La idea es transmitirle algunas experiencias que estamos haciendo, que no son particulares, que tienen que ver básicamente con el trabajo en equipo. Como dice Cindy, formo parte de una institución que se llama Nodos, donde hay profesionales psicopedagogos, educadores especiales, psicólogos, pero principalmente esta experiencia que les quiero compartir tiene que ver con el hacer dentro de una escuela que se llama San Ignacio, y
que hace ya 7 o 8 años empezamos a trabajar con maestros en este modelo que les quiero compartir hoy. Así que es como una síntesis de lo que venimos haciendo y es como autoría de ese grupo, todo lo que les voy a ir comentando hoy. Así que te agradezco y... Sí, sí, está todo bien. La idea, voy con este micrófono, si me paro ahí mejor. La idea de esto es poder trasladar un poco a lo que les quiero comentar, ese trabajo que hicimos en equipo, y como hoy veníamos ya hablando por la tarde, donde un poco pensar cómo la evidencia que tenemos en investigación puede aportar a las prácticas escolares. Pero en realidad lo que se dio no fue que la investigación aportó, sino que estando dentro de la escuela, trabajando en el hacer cotidiano, en el espacio del aula, en el espacio de la institución escolar, fuimos al revés. Empezamos a producir un modelo dentro del espacio escolar, más bien que yo he hecho investigación en básica o en laboratorios, pero esto tiene que ver con un hacer que se da dentro de la institución. Y creo que esa riqueza es una de las cosas más valiosas que por ahí puedo compartirles hoy. Eh, para arrancar, pensaba en cómo sintetizar algunas cuestiones que se presentan en el ámbito escolar. Generalmente el psicólogo y el psicopedagogo nos llaman para resolver problemas escolares. Si bien hacemos prevención, como estamos hablando en algún momento, tenemos que trabajar sobre una serie de problemas que se presentan. Entonces, ¿cómo definir los problemas a partir de ciertos modelos de diagnóstico médico, creencias que los mismos docentes tienen o modelos pedagógicos? Muchas veces tienden a hacer algo rígido de lo que es un niño y una niña y a sus desafíos, ¿no? Entonces quiero contarle un poco ese modelo que tiene que ver con trasladar el discurso quizás de la salud muchas veces en el ámbito escolar y contraponerlo con los que son los perfiles de desarrollo o incluso en el mismo ámbito escolar lo llamamos perfiles de estudiantes. ¿Ya? Y qué dimensiones tienen esos perfiles en contraposición quizás a algunas creencias o diagnósticos que operan mucho cuando tenemos que resolver problemas en el ámbito de las escuelas. Y la parte como más interesante que podemos intercambiar es cómo lo estamos haciendo, ¿no? Que tiene que ver con este entramado de la producción de datos dentro del mismo espacio escolar. Un poco el guión de la presentación tiene que ver con eso. La primer matriz muy sencilla como principio, que obviamente se simplifica, pero después de trabajar mucho con los maestros y anudar un poco lo que vamos viendo en la escuela con las investigaciones ahí sí en neurociencia, pensamos con un modelo que tiene un corazón, un núcleo en sencillamente una escena en el aula, que ahí transita todo, cómo está organizada esa interacción dentro del espacio áulico. Y al trabajar mucho con maestros y docentes, claramente la necesidad de ellos de bajar una currícula con un contenido dividida en ciertas etapas, organiza mucho el hacer que tienen y requiere un monitoreo constante de lo que está sucediendo acá, pero que sucede también en el aula, de la orientación de la percepción y la atención a aquello que se está poniendo en cuestión y que es ofrecido por aquel que enseña, para que aquel que aprende pueda recibir información. Entonces un proceso muy básico a nivel neurocognitivo es que cuando no hay ingreso de información que nos impacte en nuestro cuerpo y en nuestra mente, no hay aprendizaje. Entonces el principio que tomamos es cómo la percepción y la atención puede ser de alguna forma puesta en juego, pero también que si no hay cierta predisposición afectiva, llamamos disposición afectiva, regulación emocional, que el docente o la actividad que se proponga en el aula disponga o genere, tampoco hay aprendizaje. Entonces el docente empieza a trabajar en su planificación a partir de capturar la posibilidad de la atención o de la percepción de los estudiantes en una serie de pasos, generando y regulando estados emocionales. Más allá de la didáctica y la pedagogía, creemos, más allá de que sea un método repetitivo o más allá de que sea una actividad participativa del estudiante, creemos que si no hay regulación de ciertos estados emocionales, la atención dispuesta, no hay procesamiento de información, no va a haber aprendizaje. Entonces el docente todo el tiempo está tratando de regular y ver cuán próximo está a la posibilidad de que haya esa atención y un estado emocional para que se produzca el aprendizaje. De esa matriz dividimos en cualquier escena escolar que esto sea siempre en relaciones interpersonales. Lo que el docente va a hacer es unas actividades que están interviniendo constantemente en las relaciones que tienen los estudiantes entre sí y los estudiantes con el docente. Esto lo fuimos trabajando con los docentes y fuimos armando con ese equipo un modelo de una tríada sencilla
que fue dando qué perfil tiene el educador para generar este tipo de tarea de planificación, para regular los estados de los estudiantes, qué actividad propone y qué perfil tiene el estudiante, que es donde hoy yo me quiero detener. Pero estamos avanzando mucho en ver también los perfiles de los educadores en sus capacidades ejecutivas también y afectivas para generar esta propuesta. Hasta acá vamos bien. Cuando sucede esto, estamos en un salón de clase, en un aula, no sé cómo dicen aquí, donde las cosas parecerían no tener dificultad. Pero si ponemos esa misma escena y los invitan a entrar a un aula, y en esa aula hay una docente que está en una sala de 5, porque justo ahí me han comentado acá que hay gente también a nivel inicial, y en esa sala de 5 la docente dispone realizar una actividad donde se haga la figura humana y a posteriori los chicos trabajen conceptos que ella quiere trabajar de identidad, por ejemplo, y que tengan que elegir de algunas fotografías o algo que tenga el niño para hacer una especie de collage en su mesa de dibujo. Y ese niño está compartiendo en esa escena con 3 o 4 compañeros más el hacer. Y de repente lo que observamos es que ante la figura que él realizó, se da vuelta, mira un compañero, busca un lápiz, se queda, no hace nada, vuelve, quiere pegar una imagen, no le sale pegar esa imagen como quiere, observa a otro compañero, vamos a llamar a este estudiante Ignacio, espero que no haya nadie que sea Ignacio, no tengo nada con los Ignacio, al contrario. Y Ignacio, cuando hace este movimiento, ya al minuto y medio, que su compañero sostiene la mirada y que él observamos que no pudo hacer lo que creemos que quería hacer, tira todo lo que está en la mesa, golpea con los puños 2 veces la mesa, empieza a llorar y grita, se tira abajo de la mesa donde están sus compañeros y empieza a patear, ¿no? Es una escena que quien está en las escuelas, los docentes la tienen de forma continua, puede suceder. Entonces allí empezamos a configurar un problema escolar, en el sentido que lo que yo estaba esperando que suceda como docente, en relación a la meta que tenía de mi planificación, no está sucediendo en cuanto a mi objetivo. Entonces empiezo a operar una situación de cómo hago, de alguna forma, para que esta respuesta emocional, atencional, efectiva del estudiante se corresponda con lo que yo estoy esperando que suceda. Entonces, esa es una de las principales claves que cuando entramos a trabajar en la escuela nos encontramos, es quién define lo que es un problema y de qué marco. Es decir, ¿por qué Ignacio? ¿Qué causas lo lleva o cómo comprendemos esto que le está sucediendo? Y rápidamente lo que empezamos a ver ahí es que se juega una configuración que tiene que ver con creencias, saberes, que pujan por un lugar simbólico para decir, a Ignacio le está pasando esto. Y de acuerdo a cómo definimos muchas veces lo que le sucede a Ignacio, las prácticas que realiza el docente están muy acordes a eso. Como psicólogos, exactamente lo mismo, como psicopedagogos también. Entonces, el primer punto que empezamos a trabajar con los docentes es cómo estamos definiendo el problema desde lo escolar. Y principalmente, cómo otros discursos u otros modelos irrumpen en el espacio escolar para definir lo que está sucediendo. Que en definitiva siempre terminan siendo situaciones de convivencia y cómo estamos con los otros en la diversidad. Eso me adelanto un poco a lo que voy pensando del desarrollo de lo que trabajamos, ¿sí? Pero cuando empezamos a ver estos problemas de lo que le pasa a Ignacio, a partir de lo que observamos en su conducta de llanto, de gritar y tirarse, o lo que podemos pensar en otra estudiante, Anabela, en 3er grado, que le dan un texto en donde se tiene que sacar la información principal con ciertas preguntas, y que lejos de poder acceder a hacer esa tarea, se distancia, se queda en silencio, los compañeros proceden y ella ni siquiera mira su contexto y la docente está viendo que no está haciendo lo que se propuso. Y esta situación se repite cada vez que tiene un texto al frente donde tiene que comprenderlo. ¿Qué le pasa a Anabel? Quien define lo que es ese problema es lo que empezamos a trabajar con los docentes en esto, ¿no? De poder definir ciertos perfiles, pero también en cómo construir el problema escolar. De qué manera co-construimos con los maestros, psicopedagogos y profesionales lo que pasa en las escuelas. Hay una tendencia radical, diría, que encontramos siempre, que cuando el problema está situado en alguna conducta de un estudiante, generalmente, rápidamente se sitúa en el estudiante. Empezamos a ver ese estudiante como si fuese totalmente diferente al resto de estudiantes que de alguna forma siguen un modelo pedagógico o que responden a la planificación y a los pasos que estoy proponiendo en la educación y que acceden ellos hacia el aprender.
Y hay modelos que claramente tienen una impronta muy fuerte, como por ejemplo el modelo médico, que en muchos casos habilitan a diagnósticos que son totalmente eficientes y que en la práctica clínica ayudan para poder comprender qué terapia o abordaje requieren. Entonces no estamos en contra del diagnóstico en ese sentido, nada que ver, pero que cuando van hacia la escuela y lo que generan es algo rígido, ¿sí? Que de alguna forma define lo que le pasa a Ignacio con un nombre, trastorno de déficit de atención, autismo, con un procedimiento adecuado que habilita, insisto, en lo sanitario, un abordaje necesario, muchas veces en la escuela distancia el saber de ese docente, la experiencia que tiene, con un nombre que no logra comprender. Y empieza a relacionarse con su representación del autismo, con su representación del trastorno por déficit de atención, y si eso se pone cada vez más rígido, lo ve como absolutamente diferente a los 25 compañeros que tienen. En el mismo caso de Anabela, podríamos tener un diagnóstico psicopedagógico que pueda explicar por qué no accede y comprende ese texto, o por qué ella se retira y no inicia la actividad. Entonces, un punto central es que esperábamos muchas veces en la escuela que vengan diagnósticos externos para que nos puedan decir cómo podríamos abordar a un estudiante en particular. Y eso nos parecía como un poco extraño, que no podamos conformar dentro de nuestro propio espacio escolar la idea de cómo trabajar con un estudiante a partir de ciertos criterios que tengamos desde la propia escuela, y que se incluyen y articulen con un discurso más médico a veces que se hay. Otra situación que se ve mucho es la creencia que tenemos, como teoría implícita a veces, de la personalidad de los demás, y las creencias que los docentes tenemos, y profesionales, ¿por qué no?, sobre la conducta de ese niño, ¿no? Entonces Ignacio quizás le falta límites, o a lo mejor Ignacio lo que tiene es una familia de determinadas características, y circulábamos de nuevo en el mismo lugar, a partir de una creencia que distanciaba en lo que, la conducta, y que claramente la persona empezaba a relacionarse con su propia creencia y ya no con Ignacio. Y lo mismo con los modelos pedagógicos. Deberían aprender todo de la misma manera, por ende, si no aprenden, hay algo que pasa en ese estudiante en particular. El riesgo que veíamos en esto es pensar en el riesgo de etiquetar, estigmatizar en 2 o 3 movimientos. El primero que se encuentra es la etiqueta del estudiante, después la definición desde el déficit, porque es muy difícil ver un diagnóstico de la potencialidad, la creencia que quería explicarle la cuestión de Ignacio es porque le falta o carece de algo, y los modelos pedagógicos que no se está ajustando un modelo. Entonces hay una tendencia al déficit constante cuando abordamos problemas en el ámbito escolar, y que tiene que ver con distanciar al otro en cada una de estas cuestiones que vamos construyendo. En vez de aproximarnos a él, nos distanciamos. Y la tercera es que se conforman posiciones a partir de estas verdades. Porque por más estrategia que tengamos en las escuelas, cuando estamos trabajando, es un trabajo cooperativo con otros, de convivencia, poder abordar lo que sucede en un estudiante o en todos. No sé ustedes, pero yo no he visto ninguna estrategia que no tenga que ver con hacer con otros para un abordaje escolar. Y cuando estas etiquetas son rígidas y uno toma posición, hay una distancia entre lo que dice la familia, lo que dice el profesional a veces y lo que dice la propia maestra. Y en ese no escucharse es donde ese niño Ignacio muchas veces queda, ¿sí?, dando vuelta y circulando sin poder encontrar una articulación en la intervención. Entonces, la idea de pensar en perfiles versus lo que estoy hablando es introducir lo dinámico en lo que sería la lectura de la conducta de Ignacio, de Anabela y los demás chicos. Pero no solamente introducirla en él, sino poder pensar en introducirlas en todos. Poder pensar que los perfiles no son de Ignacio, sino que todos los estudiantes tienen perfiles y que van a ser diversos. Y poder empezar a hablar desde este lugar rompe la idea de que el diagnóstico de un chico con autismo me va a hacer ver algo tan particular que a lo mejor en cierta dimensión no comparta a su compañero. Y poder empezar a tener un perfil donde todos los niños puedan ser descritos en esa diversidad. Claramente hay un modelo ahí de la neurodiversidad que está muy en boga y al cual adherimos fuertemente, en donde podemos pensar que no hay un cerebro igual a otro, ni una persona igual a otra, que por más que tengamos estructuras similares, la historicidad hace que nuestra conectividad cerebral sea totalmente distinta, nuestra conducta sea diferente, versus un modelo que justamente normaliza. ¿Cómo se haría captar la diferencia? Entonces empezamos a pensar, bueno, pero ¿qué tienen
igual, el segundo punto es para conformar un perfil, tendríamos que tomar ciertas dimensiones que permiten ver la diversidad, pero que también permiten algún punto de comparación sobre lo que implicaría, por ejemplo, que Ignacio, ante esto que no sale, tiene un estado emocional, una activación ante la mirada del otro que no decodifica, o que no comprende, o si la comprende, genera una desregulación, si podemos decir, emocional. ¿Y por qué estamos hablando de esos conceptos? Bueno, lo que nos va sirviendo ahí son los modelos de desarrollo. Poder pensar cuáles son las dimensiones desde una visión del desarrollo. Es decir, qué capacidades funcionales tenemos de la propia psicología, psicopedagogía, de las neurociencias, que van diciéndonos cuáles son los estadios de desarrollo y principalmente cuáles son esas capacidades que permiten interaccionar en un medio determinado, desarrollar la potencialidad que ese niño o niña tiene y tenemos, y poder coordinar y vivir con otros en una sociedad determinada, y adquirir esos contenidos de aprendizaje que la escuela nos quiere extraer. Entonces los modelos de desarrollo nos han servido bastante. Yo pienso en la educación en relación a los maestros, creo que eso es un eje central antes de entender qué es el autismo y qué es el trastorno por déficit de atención y qué es todo esto que viene con el déficit, ¿sí? Poder comprender esto es interesante, pero más en qué etapa de desarrollo está Ignacio y qué dominio y procesos están en juego ahí. Y un poco lo que trata de hacer el perfil es poner eso de forma fácil, clara, para que cuando empezamos a construir con los maestros y docentes, sea ese discurso en común el que circule, ¿no? Y que, como sabemos, el desarrollo es dinámico. Lo que le pasa a Ignacio hoy no va a ser lo que le va a pasar igual de acá a un mes, y posiblemente de acá a 2 años eso también cambie. Pero también es una medida que nos permite ver a Juan, a Mateo, a Tomás, a todos los compañeros, a Ana, a Lucía, desde esa dimensión. ¿Qué capacidades elegir? Bueno, lo que como especie humana de alguna forma nos ha permitido llegar a donde estamos, ¿sí? Lo que hay cada vez más evidencia que hay ciertos procesos que son fundamentales para que se generen otro tipo de procesos de aprendizaje. Hablamos con Daniel de la autorregulación, que es lo que vamos a charlar en parte hoy, que pueden estar como en la base para que otras cosas sucedan, ¿sí? Entonces el perfil de desarrollo de estudiantes combina la definición de ciertos dominios y procesos. Esto es realmente con los maestros, empezamos a trabajar con materiales y a hablar qué veían ellos cuando hablaban de este chico es un caprichoso, a no puede comprender, a no le sale, y desglosábamos los diagnósticos que venían por fuera, porque un diagnóstico tiene estos dominios y criterios agrupados bajo cierto síndrome, y nos interesaba más comprender qué estaba en la base de esto desde lo escolar que el diagnóstico en sí de la parte terapéutica. Entonces, en este desglose empezamos a ver que podíamos captar las diferencias individuales, entonces ya no hablábamos de lo que le pasa a Ignacio, sino de su perfil, y teníamos un perfil para cada uno de los estudiantes, y sostenido esto desde la implicancia del desarrollo. ¿Qué nos faltaba? Que lo empezamos a trabajar, que el desarrollo no tiene que ver solamente con un disparo biológico genético que se va dando en el tiempo, sino con una interacción con el medio. Entonces, cómo ese contexto facilitaba o no que ciertas pautas de desarrollo se generaban, fue de nuestro interés. Empezamos a trabajar entonces ciertas pautas de relación que se dan con un perfil determinado. Bien, hasta ahí, eso es un poco lo que veíamos. Y rápidamente entonces empezamos a ver que teníamos un modelo que no era tan desde el déficit, tampoco era un modelo que pretendía ver solamente el desarrollo neurocognitivo aislado del contexto, sino que empezamos a ver que había un modelo que nos permitía ver ese perfil en sistemas ecológicos, por eso me parece que esto es un esquema muy sencillo, pero dinámicos. Es decir, las transacciones que se daban entre este perfil y el docente y sus compañeros y el espacio de los cuidadores adultos son sumamente importantes. Hablamos del perfil, pero hablamos que hay una interacción constante con esos otros. Entonces nos empezó a interesar qué pasa con los cuidadores, qué pasa con lo que hace el docente y esta familia en relación a Ignacio, por ejemplo, que es el ejemplo que le damos. Por ejemplo, si él está debajo de la mesa y ya pateó a todos sus compañeros y ellos se retiran, la respuesta que va a dar el docente, si habla en un tono de voz alto, en un ritmo, ¿sí?, también acelerado, y exige una respuesta inmediata, lo que va a hacer Ignacio es distinto a si hay un tono bajo, pausado, o incluso si no hay intervención. Y si esto se repite en el tiempo, va generando una pauta de relación, que tampoco es ajena
a un espacio sociocultural. ¿Qué se le está pidiendo al docente que haga? ¿Qué tiene que hacer en su currícula? Y cómo en cada contexto, quizás distinto Córdoba que acá en Montevideo, se pautan ciertas relaciones. Entonces, este es un modelo que nos empezó a abrir el abanico de los niveles de intervención, porque muchas veces veíamos que interveníamos en un nivel, pero en realidad había que intervenir en el nivel de la interacción, y queríamos corregir algo del individual, o queremos corregir la interacción individual cuando hay cosas macroestructurales del sistema escolar que no lo están permitiendo, que están anidadas, que presionan a que las interacciones sean de cierta forma, y uno trabaja en ese nivel y tiene que cambiar otro, ¿sí? Que por ejemplo es la conformación de un grado o las parejas pedagógicas que hablamos hoy, ¿sí? En la reunión que teníamos antes. Bueno, hasta acá venimos y la idea es presentar el perfil, que es una elección siempre arbitraria, qué dimensiones vamos a tomar, pero que tiene cierto sustento en la investigación neurociencia, que nos dice que hay ciertas redes ya que tienen a ser de dominio general. Es decir, sabemos que hay ciertas redes que soportan y son las instancias de la atención, de la autorregulación, de los componentes afectivos y sociales, que están presentes en cada uno de los procesos que hacemos aprender. ¿Sí? Y que muchas veces son el timor de la orientación para que lo otro, por ejemplo, la lectoescritura, la capacidad de simbolizar, se produzca. Que también tienen ciertas instancias específicas, pero que estos dominios generales nos dieron las pautas de cómo vamos a orientarnos. ¿Sí? Un esquema del modelo de Grispan de desarrollo que utilizamos bastante, y otros modelos que vienen quizás del trabajo con dificultades en el neurodesarrollo que nos han servido como base, y que trata de decir que hay ciertas competencias fundamentales que estarían como en la base para ir transformando esto en un perfil piramidal, ¿sí? Que también para el docente es bastante útil, donde podamos pintar y colorear y reconocer esto con ellos, a partir de lo que tendría que ver con estas habilidades y capacidades que vamos a trabajar hoy. Esta ya la vamos a sortear, pero sí me interesa que hablemos un poco del funcionamiento ejecutivo, en donde, si podemos tener este cimiento estable de alguna manera, o el desarrollo se va ajustando a lo esperado, o si no, cómo podemos trabajarlo, nos va a permitir que ciertos procesamientos de la información que se vayan automatizando, fonológicos, ortográficos, motores, se den de una manera que si estas bases no están, y tampoco eso es estático, porque muchas veces un niño logra cierta competencia de regulación en un contexto, pero al día siguiente no la logra. Y si nosotros no trabajamos esa competencia de regulación antes y queremos enseñarle un contenido de lectoescritura, este modelo y lo que estamos viendo es que no va a acceder al niño. Entonces siempre partir de esta base como instancia para que se generen las condiciones en un momento determinado y en el desarrollo. Y en la cúspide, un modelo de Goldstein que nos pareció didáctico, porque no hay unidades discretas, están todas relacionadas, pero nos pareció como visualmente muy claro para trabajar con los maestros. Aparece funcionamiento ejecutivo en la base conceptual verbal y no verbal, ¿no? Donde hay lenguaje y donde hay composición visual, ¿sí? Para lingüística, y cómo el funcionamiento ejecutivo, la metacognición, de una forma articula y permite manipular estas representaciones para la toma de decisiones y el razonamiento. Y en la base, que también vamos a discutir, si esto es el cimiento o las raíces, está la tierra, que sostiene lo que sostiene. Entonces empezamos a ver, pero si la familia participa o colabora, ¿qué perfil tiene de cuidado? El clima social de las interacciones que se mantienen en ese curso o en esa clase, ¿de qué tipo son? En definitiva, ¿cómo son las interacciones que facilitan o no que sea este proceso? Y es algo que agregamos también. En relación a si elegimos una como central, y hablamos de emociones, se puede hablar mucho, voy a ir pasando para llegar a todas, pero con el docente tratamos de trabajar y veíamos lo que es una respuesta emocional, ¿sí? Corta en el tiempo, que tiene que ver con esa transacción que tenemos con lo que nos va sucediendo, que es relevante para nosotros, que es displacentero o placentero, y nos va diciendo cuándo nos acercamos o no a lo que tenemos como meta muchas veces. Entonces pueden describir como reacciones emocionales, pero empezamos a ver este concepto, lo leí hace poco, como una tendencia emocional, que no es lo mismo que un estado de ánimo, ni que el temperamento. Es interesante porque tendemos a responder de cierta forma. Es más similar al que sería el concepto de temperamento. Y poder describir a diferentes edades, esto ayudaba y nos ayuda como docentes comprender
que cada uno tiene un perfil de respuesta también, una tendencia emocional. Por ejemplo, Ignacio, ante una situación que él no está pudiendo hacer como cree que debería ser, y que tiene una respuesta emocional y tiende a responder cuando otro lo mira de manera fija ante una situación que él no puede resolver. Quizás en él tiene que ver con el enojo, con la ira a veces, en otro con ansiedad y en el otro con retirarse de la situación. Van a tender a responder de esa forma, y cambiamos entonces allí lo que sería la patología de la situación por tendencias emocionales en los estudiantes, y ya si eso es una tendencia, es como un acorde, una nota, el estado de ánimo es como esa música de fondo que trabajamos, y particularmente eso también lo podemos ver a mayor edad con más claridad, ¿no? Estudiantes apáticos o que no se están relacionando ni con la tarea porque no encuentran mucho sentido en la actividad ni en lo que les pasa a ellos, o con mucha ansiedad porque querrían controlar todo lo que va a pasar. Post pandemia lo vimos muchísimo, y se van instalando como estados de ánimo, donde es central poder reconocerlos dentro de un perfil para ver también, obviamente, después cómo intervenir. Sí, esto va sumamente de la mano y te podríamos hablar un montón porque es un tema relevante. Si después preguntas con Daniel también intercambiar de qué procesos de autorregulación se están poniendo en juego allí, ¿sí? Y a de diferentes edades hacemos foco quizás desde aspectos sensoriales fisiológicos como la base, a lo mejor de cómo puedo responder, integrar lo que me da el contexto y regular desde ese lugar de lo corporal, con mucho desarrollo en el aspecto atencional, emocional. Si bien esto está de alguna forma relacionado, creemos que hay una secuencia en el desarrollo, ¿no? Que nos permitiría autorregular a partir del lenguaje si conseguimos primero las otras fases que tienen que ver con regular nuestro propio estado emocional y atencional con los demás, para llegar quizás a aspecto cognitivo y en base a conducta. Lo de Ignacio se puede leer también bajo cómo esta respuesta emocional y quizás el contexto demandaba regularla para continuar en tarea o para poder poner palabra a lo que le implicaba la mirada de su compañero, pero en esto su emocionalidad no se lo ha permitido, y tenemos muchísimos ejemplos donde el control atencional también es un factor importante en la autorregulación. De nuevo, es un perfil que hay veces en un contexto que lo ayuda a partir de la rutina, de la secuencia de pasos, bueno, organizado para favorecer la autorregulación, y estudiantes que no van a encontrar casi ningún desafío. Pero nos situamos en que todos tienen diferentes niveles de autorregulación. Y rompemos la idea de que el maestro está viendo que solamente Ignacio y 3 más tienen una autorregulación o dificultad y tienen un diagnóstico, ¿no? La idea es que vamos llevando de a poco, a partir de que ya les voy a decir cómo, puedan ellos mismos decir cómo es el nivel de autorregulación de un estudiante. Trabajamos con competencias sociales. Acá el comportamiento que se ve es bastante en las escalas más simples, llevado a si un niño puede tener la competencia de resolver algo de manera asertiva, vincularse, entender una norma, pero estamos tratando de llevar a procesos quizás más básicos en cierto punto, a temprana edad, donde a ver si hay imitación, si hay coordinación de acciones, ¿sí? que van sentando las bases en estos procesos complejos de cognición social hasta llegar a compartir el afecto e incluso a tomar las perspectivas, ¿sí? Como componente de cognición social. A temprana edad esto lo vemos como se va desglosando, y si seguimos la trayectoria de ese estudiante y vemos cómo era a los 3 años, muchas veces empezamos a cruzar este perfil después cuando tienen 10 años, a ver qué hemos logrado, qué han logrado en el desarrollo de este tipo de competencias. Centralmente el de la empatía, el que más hemos estudiado, pero que está relacionado con el hacer con otros, ¿sí? Esa es la tercera, y la cuarta, que Cindy después yo te doy la palabra para que la explique más, que tiene que ver con resiliencia, pero ahí encontramos como definiciones, en realidad, que es lo que primero trabajamos ya a partir de los 5 o 6 años, incluso en la clínica, si hay gente aquí que hace consultorio, que hay una conformación de una narrativa ya de mi capacidad para resolver o afrontar, que tiene mucho componente emocional, pero que incluso los niños ya lo pueden manifestar con el lenguaje hasta donde puedo o no en relación a cierta tarea, y por más que hagamos un montón de cosas, si no trabajamos ese autoconcepto de eficacia muchas veces que tienen, y la flexibilidad para poder transitar ese error, es muy difícil que comencemos a notar cambios, ¿sí? Porque ya vienen con una imagen y una autoeficacia de sí mismo muy alta, y eso
prefigura cómo ellos van a afrontar y qué estados emocionales van a poner en juego. Mientras otros niños logran, a partir de cierto desafío, esa flexibilidad y esa confianza en sí mismo para progresar sobre ese punto. Esto con los docentes es importante porque lo captan bastante rápido, si están atentos, cuáles son estas capacidades que nosotros denominamos medio globalmente como resiliencia, ¿sí? Si tendríamos esto así todo ensamblado, creemos que hay, no son discretas, digamos que se relacionan, pero básicamente la autorregulación sería como uno de los soportes que nos va a permitir, ¿no?, pensar en esta autorregulación de estados emocionales, la autorregulación y las capacidades de flexibilidad cognitiva muy puestas a la mano de la cognición social y la capacidad de comprender estados emocionales de los demás, y la flexibilidad cognitiva como la posibilidad o psicológica de la resiliencia, ¿no? Entonces, si estos 4 escalones no están de alguna forma sólidos en el desarrollo, no podemos identificarlo en cierta manera, o en el día a día saber que contamos, es muy difícil que tengamos esa disposición que dijimos al comienzo. Que entendemos que la atención y la percepción está dirigida atentamente a lo que el docente o la tarea o la actividad está puesta en juego. Cuando hay desregulación, cuando hay tendencias emocionales y vivo amenaza, en vez de seguridad y calidez, cuando no comprendo los estados emocionales del otro, del docente, de la interacción que sucede, y cuando me creo incompetente para realizar una tarea que me desafía. A partir de ahí, que pensemos en otras competencias de aprendizaje, se hace bastante difícil en lo que estamos viendo. Y yo le diré que el problema central que hoy vemos en la escuela tiene que ver con estas competencias, ¿sí? Netamente cómo convivimos en la diversidad de perfiles a partir de lo que va sucediendo en el día a día en el aula. Y lo que interpela más, afecta y genera más desafío al docente y a la propia institución es cuando estas competencias fundamentales de alguna manera son diagnosticadas, no observadas, miradas desde el déficit. Y la postura que tratamos de trabajar es que hay diferentes niveles, diferentes perfiles, y a ver cómo se puede para abordarlos. Bien, hay preguntas, me queda un ratito más. Sigo, pueden intervenir. En investigación que hicimos, lo que empezamos a trabajar tenía que ver con la autorregulación, pero también veíamos que las funciones ejecutivas tenían un lugar central, ¿no? Ustedes saben que se llaman frías, a lo mejor aquellas que tienen que ver con nuestra corteza prefrontal dorsolateral, que está vinculada con la resolución de problemas, con el manejo de ciertas representaciones, pero también tienen mucha incidencia en los procesos de regulación de los estados emocionales. Y eso va haciendo como un corazón de ciertos procesos que queremos detectar para ver cómo fortalecer cuando planificamos una clase o tenemos que intervenir para lograr la regulación del estudiante y la atención. Lo que encontramos, no solamente nosotros como equipo de investigación, sino mucha literatura, tiene que ver con que hay una fuerte relación entre estos procesos, la inclusión social y el rendimiento académico. Esta es una investigación que se hizo con preadolescentes, hay varias que van demostrando lo mismo, donde medimos la autorregulación a partir del concepto del effort control, de temperamento, que es la capacidad de dirigir, si quieren, mi voluntad a lo que para mí es relevante, moderando las distracciones que puedo tener, y medimos con pruebas neurocognitivas el funcionamiento ejecutivo, pruebas clásicas de lápiz de papel, pero son componentes interesantes porque se aproximan mucho a lo que sucede en el ámbito escolar, a veces, donde hay varios procesos en juego, son pruebas sucias, si siquiera a veces de funciones ejecutivas, pero están más próximas a lo que se pone en juego realmente. Y medimos empatía, y lo que fuimos haciendo en este modelo de ecuaciones estructurales, que simplemente es a nivel matemático poder decir cómo se relacionan estas variables, pero sí encontramos que estos procesos favorecen ciertas, ¿sí?, capacidades de cognición social como la empatía, que ayudaban, y medimos acá prosocialidad y estatus social de los chicos, a tener mayor inclusión, e impactaban directa e indirectamente, o sea, directamente en las tareas de rendimiento académico y indirectamente a partir de la mediación del comportamiento social. Esto es una línea de trabajo, ya además de investigación, que un poco se entrecruza con lo que estamos haciendo en la escuela, en lo cotidiano, en el día a día. Y la última parte, que ya era como, bueno,
Pero esto depende, y hay mucha evidencia, que la autorregulación depende de la corregulación, de las instancias de corregulación temprana, del apego seguro y de otros factores, si vamos a lo grupal, como el clima social. Entonces ahí estamos avanzando en el cómo. Hablamos ayer con Cindy de decir, bueno, cómo llegar a evaluar ciertas interacciones. Lo que sí empezamos a trabajar es la idea de pauta de relación, ¿no? Desde el modelo sistémico, en donde entender la conducta tiene que ver con entenderla en un contexto de interacción, en un sistema que se produce. Entonces, lo que hizo Ignacio de tirarse debajo de la mesa, no lo definimos en el ámbito escolar por lo que le pasa a Ignacio a nivel neurocognitivo, sino lo definimos como ese sistema mente-cuerpo, interacción en un contexto para generar esa conducta. Eh, y de ahí entender esa pauta de interacción para lo que sucede no fue muy relevante, ¿no? Para el docente, pero también con la familia, incluida como otro actor, donde empezamos a ver perfiles de cuidadores y de cómo se relacionan con ese estudiante y con la institución educativa, y también en ese sentido de pares. ¿Qué sucede en la dinámica de interacción? No era lo mismo para las capacidades de autorregulación de un estudiante si lo poníamos en un grupo o hacíamos agrupaciones flexibles, cambiamos la composición de grupo y con otros pares que corregulaban diferentes, su posibilidad de avanzar en el desarrollo de estas capacidades de autorregulación se modificaban. Entonces empezamos a ver que había dimensiones muy relevantes ahí, estamos en proceso de ver el cómo evaluarlas. Pero sí detectamos como una postura del cuidador, como una forma de acceder al otro que veíamos que más allá del perfil ayudaba, ¿no? Y esto tiene que ver con generar esta seguridad emocional a partir de una presencia consciente de quien está gestionando el espacio áulico o si es una docente de apoyo, y vemos que cuando no hay esa presencia, era muy difícil avanzar en cualquier intervención que querramos hacer. Entonces, más allá de definir cómo es ese contexto, qué tipo de pautas se estaba dando, la falta de esta presencia consciente, presencia es estar en el aquí y ahora, abierto a la interacción sin juzgar la conducta, por eso es lo que charlamos, con la posibilidad de aceptar lo que está sucediendo y a partir de ahí sincronizar un poco con el estado emocional del estudiante en este caso. Si hay esa resonancia y puedo ponerme en este toma de perspectiva de realmente, de comprender la emoción de Ignacio, qué función está cumpliendo, pero que eso ni siquiera es una herramienta técnica, es cómo yo afectivamente estoy dispuesto a mirarlo, a acompañarlo, y a partir de eso luego coordinar acciones con Ignacio. ¿Qué voy a hacer? Entendíamos que empieza a ser una consecuencia de la presencia, y que muchas veces los docentes empezaban a intervenir de forma adecuada, sin ninguna indicación profesional externa, al momento de sintonizar con ese estudiante o los estudiantes de acuerdo a los perfiles y entender que a vos me voy a acercar en ese momento y que para otro me tengo que alejar. Pero eso se da de una forma tan rápida y dinámica en el aula que no se puede predecir y sistematizar a veces la intervención. En algunos casos sí lo planificamos, pero en otros estamos viendo que la vía de la regulación del propio docente emocional para llegar a conectar es lo que permitiría después, de alguna forma, responder a las necesidades de los estudiantes y empezar a trabajar. Este es un proceso que estamos haciendo ahora, en donde en general se da el tiempo en reuniones de equipo, donde se escucha al docente y donde empezamos de a poco a trabajar esta presencia a partir de su propio estado emocional. Y ahí empezamos a hablar de lo que le dejamos para la próxima, que es el perfil del educador. Porque no todos se autorregulan de la misma manera, no todos vivenciamos de la misma forma, no todos tenemos las mismas competencias emocionales, ni somos igual de resilientes. Entonces empezamos a ver un espejo entre un perfil del estudiante y un perfil del educador, que también es importante abordar. Bueno, ¿cómo lo hacemos y termino? Que por ahí era lo más divertido, así eso interaccionamos un poco, es decir, ¿cómo hacemos esto? Y ahí hablamos de una alfabetización cruzada a veces, porque decir, no es tanto de que fuimos como profesionales solamente de decir qué hay de investigación en estas capacidades fundamentales, no fuimos a imponer un discurso como especialista, esto me quedó clarísimo, y también estuvimos muy atentos, y estamos, por eso creo que es un trabajo en equipo,
de lo que el maestro y el docente, con sus propios recursos y herramientas, nos va transmitiendo de la educación. Yo creo que eso se fue dando. Y para tomar decisiones, al no hablar de quién tiene la verdad, a Ignacio le está pasando esto porque tiene un diagnóstico o porque yo considero esto, sino que tratamos de construir este perfil, se fue rompiendo esta posición para tratar de generar una construcción a partir de ciertos datos que se generan, ¿no? De un acuerdo más intersubjetivo. Estamos viendo todos estos elementos juntos y eso sí se ha logrado como mayor flexibilidad en el trabajo en equipo para disponer de algún tipo de herramientas, ¿sí? Que cuesta un montón y que es muy difícil en la escuela cambiar ciertos hábitos, ciertas estructuras, pero que por aquí empezamos a encontrar un camino de trabajo conjunto que sí es relevante. El perfil se va conformando por observaciones contextuales que realiza el mismo docente y dice, a este estudiante veo tal cosa, a otro estudiante en su lenguaje, en su forma, y trabajamos separar un poco las creencias de la observación. La psicopedagoga también interviene en el aula y hace la observación, el psicólogo hace la observación, ¿sí? Ese registro es bastante de diario y cada uno lo va llevando. Se hace una escala que tiene que ver con estas dimensiones que hablamos, donde cada una de estas son llenadas de acuerdo a la necesidad que tenemos, que está revisándose constantemente. O sea, acá la idea no es investigar, sino que sea de utilidad para poder armar ese rompecabezas que vamos teniendo. Se ve el seguimiento de trayectoria, esto implica que estudiamos toda la historia, ¿sí?, de ese niño, la historicidad, qué historia de aprendizaje tiene en relación a la escuela con estas capacidades, si viene otra escuela también. Trabajamos con sociométricos bastante básicos, pero que nos van permitiendo ver la exclusión, la inclusión, cierto estatus que está teniendo ese niño en particular. Y tomamos algunas tareas de screening, a veces neurocognitivos, ¿sí? Y hay veces evaluaciones psicopedagógicas en el ámbito escolar, cuando tenemos que adentrarnos en algún proceso que, por ejemplo, a nivel ejecutivo, de regulación o de otros procesos que los psicopedagogas trabajan mucho más en esta línea, son necesarios saber. A partir de eso, delimitamos un poco los perfiles que van teniendo cada estudiante, ¿no? Por ahí la potencialidad que tiene a nivel de resiliencia, en el comportamiento social, cómo está. Acá lo ven cuantificado, pero en realidad esto es un documento que se va haciendo a nivel escrito, donde cada uno va participando y después uno tiene la función de desarrollar específicamente. Tomamos mate en Argentina también, ¿ven? Ahí está, presente siempre. Este es un grupo de trabajo y está en medio para la foto de todas maneras, no es que están tan concentradas siempre, pero bueno, son docentes, directoras, parte del equipo de acompañamiento que se llaman docentes asistentes que trabajan coeducando en el aula. Y sí, a partir de eso, después se va trazando un plan de acción en diferentes situaciones, ¿no? Pero como que el inicio muchas veces es este, y ahora como ya avanzamos en las situaciones problemáticas, en el sentido de que pudimos encontrar una forma de comprenderla, estamos intentando que este perfil sea factible para todo el grupo. En un grupo de 20 y pico, a lo mejor desarrollamos 10 perfiles, pero estamos siempre tratando de resolver problemas a veces, y ahora encontramos la posibilidad de que sea algo que nos ayude a escribir a la mayoría de los estudiantes. Bueno, esto tiene que ver con la presentación, ¿sí? Además de estar atenta y activa, es mi hija cuando era chiquita, esa le aviso. ¿Sí? Que se dieron cuenta, que estaba como ahí a disposición atencional. La idea fue compartir, me parece que en este tiempo está bien, como un poco el desarrollo de los perfiles dentro de la escuela y cómo fuimos haciendo una práctica docente y que, bueno, cruzaba un poco aspectos de investigación y que hoy lo seguimos desarrollando. Así que, bueno, si hay preguntas, intercambios, interesados también en escuchar. Bueno, antes de preguntar yo, porque tengo preguntas, vamos a ver si en el público hay preguntas. ¿Alguien que quiere aprovechar? Bueno, pero empezamos por aquí. Mi pregunta va referida a en el aula, ¿no? ¿Usted cree que es mejor, digamos, la interacción entre alumnos que tengan distintos niveles de aprendizaje en cuanto, por ejemplo, si tengo un alumno en el aula
que tiene un trastorno de aprendizaje. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? O sea, el docente tiene que centrarse en ese alumno, pero al mismo tiempo sin dejar de lado a aquellos que no presentan ese trastorno de aprendizaje. Eso hace que los alumnos que no tengan ese trastorno de aprendizaje se potencien al mismo tiempo teniendo una relación dinámica con ese compañero que sí presenta ese trastorno de aprendizaje y viceversa, como que ambos se nutren, tanto el alumno que tiene el trastorno de aprendizaje como aquellos que no, o es mejor, digamos, como que separar en el aula y brindar una atención más fija a aquellos que sí presenten un trastorno y separarlos de aquellos que no presenten ese trastorno para, digamos, no estancarlos o cosas así. O sea, ¿usted qué piensan con respecto a eso, no? Porque viste que, o sea, como que el sistema educativo como que integra, pero al mismo tiempo no integra por miedo, ¿no? Por miedo a dejar a aquellos que no presentan el trastorno de aprendizaje estancado, porque el docente también no es que puede brindarle la atención que quizás ese alumno que presenta el trastorno requiere y necesita, teniendo 15 alumnos o mucho más a veces que no. Entonces, ¿cómo hay que equiparar esa situación? Preguntón, hiciste, así en Córdoba se llama esto, un preguntón hizo, porque además de lo que le explicaste, es nodal en la discusión hoy de inclusión. Entonces, yo te voy a tratar de responder como en 2 o 3 etapas eso de lo que pienso y la experiencia dice. Bueno, si hay una presencia y una disposición y apertura de aceptar la diversidad, es la primera respuesta, ¿no? Si genuinamente trabajamos que todos podemos convivir de alguna forma, y convivir con el otro implica convivir con la diversidad, sería la primera respuesta para darte. Es decir, si realmente yo estoy cabalmente convencido que podemos convivir con lo diverso, ese estudiante puede estar con los otros estudiantes en una escuela, en cualquier espacio que podamos dar esta posibilidad, no solamente por el derecho que tiene de estar en ese lugar, sino por la convicción que tenemos de que estar con otros diversos nos va a potenciar, y ahí viene tu otra pregunta, ¿sí? ¿Qué nos potenciaría? Realmente nos potencia la interacción con la diversidad, la adquisición de nuestras propias habilidades socioemocionales, claramente, y viceversa, como dijiste, a quien que le han puesto un nombre de trastorno de aprendizaje, a quien no, porque podemos hablar de autismo, podemos hablar de discapacidad intelectual, podemos hablar de muchos rótulos, pero realmente la interacción con los otros, lo que uno observa es cierta habilidad que se va dando de convivir con la diversidad, que se aprende así, conviviendo con la diversidad. Si estamos interesados en formar a niños y niñas que sean tolerantes, no solamente tolerantes, más bien la palabra justa que quiero usar es que acepten y que puedan a partir de eso construir con los demás. Entonces la idea de dividir y separar, como a partir de eso te le respondo a partir de cómo yo me dispongo a estar y qué valor tengo a partir de eso. Ahora, el hecho es cómo hace el docente para trabajar. Entonces, cuando por ahí pensamos, me pusiste un ejemplo, no soy experto en relación a esta dificultad para el estudiante que decía, pero lo puedo trabajar desde otros, eh, y sí se hace sumamente difícil, porque el docente está pensando una tarea generalmente uniforme, ¿sí? No porque el estudiante le presente desafíos, porque hay muchos perfiles, con y sin trastornos. Si hay 35 chicos, hay posiblemente 35 perfiles que acceden de diferente manera a lo que sería la consigna que vos le estás dando. Entonces, trabajar la diversificación de la propuesta, y hay mucho trabajo sobre eso y material, es una de las cuestiones que permite muchas veces en la misma clase que vos decís, al mismo contenido que yo tengo, generar propuestas diversificadas. Y vas haciendo apoyos y ajustes progresivos de acuerdo al perfil que tenga. Entonces no tenés que preparar 15 temas distintos, sino es un tema, ¿sí?, que va a ser diversificado de acuerdo a los perfiles, y esa es la competencia del docente. Y por otro lado, que es lo que veo, es romper la estructura que el docente, y esto cuesta mucho porque el sistema no lo permite, que un docente necesariamente tenga que dar una clase. Como por qué están juntos los chicos de 10 años, porque hay un docente. Entonces, las agrupaciones flexibles, que ese niño que tiene un perfil determinado, muchas veces se puede potenciar con otro que haga esa zona de desarrollo próximo, ¿no? Y si digo que es eso que permite que a partir de la interacción aprenda, y viceversa, porque el que está también en el lugar de generar esa zona de desarrollo aprende muchas habilidades.
Pero otras veces sí creo que hace falta un entrenamiento específico en ciertas habilidades para un subgrupo de chicos que, como vos dijiste, pueden tener un perfil determinado. Pero eso no hay que pensarlo en un aula. Hay que pensarlo en 70 chicos, no en 15. Y en esos 70 chicos posiblemente encuentre un grupo de 10 donde puedan tener un entrenamiento específico en una habilidad. Y no lo separas, sino que empezás a romper la estructura de la agrupación flexible. Y lo otro es que el docente puede estar acompañado. ¿Sí? Hay veces con recursos externos y otras veces con rompiendo la estructura de un docente y cambiando grupos, y por ahí hay 2 docentes trabajando con un grupo más grande o subgrupos. Yo creo que eso potencia muchísimo, y lo estamos viendo, lo que sería el trabajo en equipos de educación. Ni siquiera pareja pedagógica, equipo. Porque puede entrar el psicólogo, puede entrar el psicopedagogo, ¿no? No sé si responde como en 3 niveles la pregunta que hacías. Bueno, ¿qué más? No, hay una pregunta relacionada, capaz que ya la estás contestando, pero decías, bueno, cuando pienso en Ignacio o pensamos en Ignacio, también estamos pensando en el conjunto al mismo tiempo, no como alguien que es extraterrestre, sino como que comparte una característica con... Y eso, ¿cómo lo podemos traducir? ¿Cómo lo traducen ustedes al trabajo en el conjunto? Capaz que tiene que ver con esta pregunta, estas preguntas que hacía la colega, la futura colega, y algo de esto venías diciendo. Y después la otra pregunta tiene más que ver con cómo es recibido por los docentes este perfil, qué dimensiones o funciones son más fáciles o sencillas de atrapar y de captar por los docentes, cuáles son más demandadas. Por ahí va la cosa. Sí, en relación a la primera, creo que es muy difícil el movimiento de que Ignacio deje de ser visto como el distinto, ¿no? Es como un proceso diario de construcción, ¿no? Donde uno tiene que tomar una posición a veces y seguir trabajando sobre que todos tienen esas posibilidades. Y generalmente lo que nos ha pasado es que nos convertimos en defensores de Ignacio, ¿no? Es como que tampoco, no sé si es la postura, cuando trabajamos, pero empezamos a ver, y sí hemos logrado en casos más complejos, donde en diferentes situaciones uno no tiene el acuerdo de la comunidad, por ejemplo, educativa, para que pueda estar determinado alumno. Me ha tocado intervenir en varias escuelas donde nos han llamado por eso justamente, específicamente intervenciones y asesoramientos donde diferentes estudiantes, la comunidad no quiere que estén por su comportamiento, y ahí romper este patrón es sumamente difícil, pero sí trabajar mucho sobre el diagnóstico de grupo y sobre la relación con los pares. ¿Sí? En donde el docente empieza a ver que si Ignacio está con Juan y Pedro y estos también son funcionales a cierta conducta que él hace, y empezar a trabajar con Pedro y con Ignacio en entrevistas particulares para que cambien la dinámica de relación que tienen, eso hace que también el docente pueda encontrar a veces que la modificación tiene que ver con una dinámica, ¿sí? Pero lo que estás planteando es un problema de difícil solución en el sistema escolar hoy. Y la otra pregunta que me habéis hecho al final, de dimensiones, y por diagnóstico lo que trabajamos más y lo que estamos con docentes es la conducta disruptiva, digamos. La conducta disruptiva es como el epicentro, y ahora sí, post pandemia, quizás hay demanda que me llama la atención de preadolescentes o adolescentes con conductas que tienen que ver con algo más individual, pero de mayor envergadura, en el sentido de autolesiones, o en el sentido de una crisis de angustia mucho más manifiesta. Entonces están como las urgentes, que cuando te convocan tienen que ver con un daño psíquico o físico, y las que tienen más frecuencia, que es la que todo el tiempo estoy renegando con la disrupción a veces. Y en ese plano, para mí estas 4 capacidades son sumamente relevantes para comprender lo que sucede sobre los principales problemas. Le estoy tratando de convivencia, que es lo que más hago. Y depende de la edad, pero yo te diría que la autorregulación es para mí como la que más nos permite comprender o intervenir en algún aspecto, porque toca lo emocional, lo atencional y la conducta. Eso me parece que es como... No, por un lado, o sea, que los que están escuchando por ahí, que sepan que no estaba arreglada bien nada esta respuesta. No, después, no, un comentario cortito que me parece, creo, destacar. Estamos acostumbrados, capaz que en charlas como esta, centrarnos en un componente o en un aspecto,
también las escuelas a veces llegamos a hablarles en un momento de resiliencia, en otro de autorregulación, en otro de emociones, y parece que vamos sumando. Poder ver un mapa o en un modelo como estás presentando la interrelación y ver cómo estamos trabajando, me parece que es un mapa interesante que organiza y nos quedamos con alguna idea, creo, por acá. Buenísimo, Daniel, sí. Incluso lo hacemos visual, o sea, no se los compartí, pero los docentes han llegado a colorear esto, digamos esto, y entonces tiene que ver con un trabajo. Cada vez que nos ponemos a hablar, sacamos un modelo que tratamos de revisar, ¿no? Entonces tratamos de que la psicopedagoga no venga con un modelo determinado, sino que pueda bajar la dislexia, a dónde está en este proceso, y que venga a hablar de autismo, pueda hablar de lo no verbal, de ese niño que por ahí no codifica algunas situaciones, y de la autorregulación. Entonces es como ya, después de un tiempo, se empieza a generar eso, y creo que sí, por ahí es simple, pero en esa simpleza me parece que abarca varios aspectos en lo que vemos. Y rápidamente como profesionales, si tenemos el perfil, uno empieza a ver cierta correlación en funciones y dominios que aceleran la posibilidad de decir, bueno, hay que ir por acá. Y sí se generó no ser dependientes del diagnóstico externo muchas veces, sin diagnosticar, ¿no? O sea, entendiendo este perfil, podemos ajustar y apoyar lo que haga falta dentro del ámbito escolar, y el diagnóstico muchas veces viene a favorecer, a esclarecer, a dar apoyo externo, que es muy necesario, y que sí lo pedimos y trabajamos mucho con eso, pero no estamos pendientes de eso que viene desde afuera, ¿no? Es como, eso también es una ganancia desde lo que se trabaja en el cole. Mis Acá. preguntas iban un poco por lo que preguntaba Daniel, ¿no? Esto de, tengo muchas preguntas de cómo construyeron los instrumentos, pero eso te lo voy a hacer después. Está bien. Porque es más, un interés más personal. Pero en esto de cómo usan este modelo, digamos, ¿lo han aplicado en situaciones de aula comunes, digamos, o siempre ha sido en contextos más de investigación o para desarrollar este modelo? Todo esto es aula. Todo esto es como para... De esto surge de ahí, Ahí por va. eso tiene, si te interesa ese tema, es interesante, porque digamos, el instrumento y todo lo que hacemos tiene una salida pragmática, Ahí está. donde nos orienta, donde sí lo tomamos de otros instrumentos, pero no hay una validación en el sentido de que vos estás planteando a nivel psicométrico, por ejemplo. Ahí va. No, porque me parece súper interesante y esto, ¿no? Como tener un modelo que ordene la complejidad de lo que sucede en la experiencia educativa, me parece buenísimo. Y sobre todo en esto de generar como algunas líneas que den un poco, porque ¿por qué es necesario el diagnóstico? Porque las maestras muchas veces están un poco desesperadas, porque no saben mucho qué hacer con estos niños que tienen estas conductas disruptivas o a los cuales capturan toda la atención cuando tienen 25 más a los que tienen que atender, ¿no? Entonces, como poder trabajar a partir de estos perfiles, me parece que puede dar como cierta seguridad en relación al abordaje también, ¿no? De las diferencias y de las similitudes. Sí, tal cual. Y no lo hemos estudiado, pero sería interesante porque se deja de pedir diagnóstico con la fuerza que se solía pedir, estoy pensando, ¿no? Pero bueno, hay un equipo, te digo, interdisciplinario trabajando dentro del propio establecimiento escolar, ¿no? No es que uno va de afuera a dar este perfil, pero sí se disminuye la demanda en el sentido de no sé qué hacer, sino es un apoyo que hace falta, ¿no? De esto. Goldstein, que son los autores que hacen esta pirámide, su modelo es más de definir esto en problemas externalizante, internalizante, lo lleva de nuevo como una lectura desde la psicopatología, pero a nosotros nos interesó el esquema para alimentarlo y nutrirlo desde otra visión que la que estamos tratando de lograr. Todos tenemos perfiles, todos nos autorregulamos, y entender qué diferencias hay en esos perfiles de autorregulación, no nos hace falta hablar de ciertas etiquetas. Ese es como lo que tratamos una y otra vez de llevar, incluso con las familias. Cuando vienen a decir, ¿por qué tal? Bueno, empezar a trabajar un discurso desde ese lugar también construye bastante la convivencia, ¿no? Sí, está buenísimo y trascender como estas etiquetas con las cuales los niños muchas veces cargan y ni siquiera vienen de diagnósticos, ¿no? Como en esto de soy malo en esto, no puedo con esto, ¿no? Como, De lo personal, sí. De lo personal, de lo familiar. Te quería preguntar una cosita más nomás, para si podés ampliar como en esto que hablaste un poco al final, de la presencia docente, esto de la seguridad emocional. Sí, sí.
¿Cómo lo tomaron? Me interesa porque me parece súper interesante y es algo que lo venimos viendo desde hace tiempo en esto de que, claro, siempre el foco está puesto en los niños y en las niñas, pero ¿qué pasa con el docente que está sosteniendo eso? ¿Y cuál es su propio desarrollo emocional, sus propias herramientas, estrategias de autorregulación? ¿Y cómo eso influye, ¿no? En esto digamos, de la corregulación o de generar climas de aula positivos donde se puedan desarrollar ciertos escenarios pedagógicos? ¿Cómo lo tomaron o si lo pudieron profundizar, trabajar? En realidad estamos en eso, digamos, porque me parece que el foco, nosotros hicimos un proyecto de educación emocional y trabajamos mucho la formación en competencias, y en esta escuela también mi idea de que el propio docente desarrolle las actividades y tareas, entendiendo ciertos ejes, y eso se fue adquiriendo. Pero lo que estamos viendo y necesitando es pensar la educación emocional a partir de lo que yo voy a estar afectivamente dispuesto a dar y a reconocerte como otro, en mi tiempo, en mi mirada, en la manera de justamente que yo voy a interaccionar. Y eso es un desarrollo de los últimos años. Sí trabajamos mucho cuando la psicopedagoga, la educadora especial, la docente asistente que estaba formada por nuestro equipo, iba a hablar con el docente de que tenga en cuenta que lo voy a nombrar como unidad de intervención, no era el estudiante, era el docente. Eso fue un trabajo como, no vamos a trabajar con el estudiante, en realidad vamos a trabajar con un docente, y que no tenemos que decir qué tiene que hacer con el estudiante, sino que tenemos que ver cuál es el perfil, cómo puedes acompañar la emocionalidad del docente. Eso lo empezamos a trabajar primero internamente. En el grupo se generan círculos de empatía, donde ese grupo pequeño que les digo, siempre tramitamos un check-in de cómo estamos, cómo llegamos, cómo nos encontramos, cuál es nuestro valor en la tarea que tenemos, para volver una y otra vez ante los conflictos, es decir, ¿qué queremos hacer? Generalmente situamos el cuidado mutuo como uno de los que nos guía, y a partir de escucharnos es cómo se va sintiendo cada uno, y a partir de eso luego vamos a resolver algo que urge en el ámbito escolar. Y bueno, y fuimos logrando ese clima interno. Y con el docente lo empezamos a trabajar vía la intervención que tiene la psicopedagoga, la docente de apoyo, y este año y el pasado ya empezamos a hacer actividades específicas con los docentes para que puedan ir tramitando también su emocionalidad. Hay modelos interesantes de desarrollo de esto, de las perspectivas de terapias contextuales, del mindfulness, si es que me interesa también uno de los autores que trabaja mucho esto de la corregulación y de las actividades que uno puede hacer. Pero de nuevo, estos modelos son interesantes, pero no sé si se pueden hacer desde afuera, si no se han construido desde adentro, y tienen las características de que la institución te permite a veces, ¿no? Yo quería hacer un comentario. En realidad mi duda ya quedó, ya la sacaste con esto que estabas diciendo. Digo, cuán importante es también las estrategias que se le están brindando al docente. No solo la estrategia, sino el acompañamiento. Porque eso es como fundamental para ver, digamos, la posición que va a tener ese docente frente a la situación, a la realidad del aula. Porque quizás el docente dice, bueno, no me siento acompañado o no cuento con las suficientes estrategias para poner esto en marcha, y entra como una posición de caos, porque claro, no me siento preparado, no sé si lo voy a poder llevar a cabo. Entonces digo, ¿cómo es interesante eso que estás planteando del clima interno para darle ese acompañamiento y esas herramientas a un docente para que tenga, digamos, como de qué agarrarse a la hora de poner en práctica esto que estás diciendo? Sí, es re interesante. Creo que no les damos, ¿no? Creo que por ahí lo que uno trata de generar es el estar y ayudar a ver qué él define, decide y qué tiene. No es como que le damos la estrategia, lo mejor es, esta co-construcción es muy relevante, como estás diciendo vos, y más bien es cómo de alguna forma estamos juntos presentes ante eso que está sucediendo, ¿sí? Reconociéndolo a esa persona, presente nosotros con él, con su estado emocional, con lo que nos genera, lo que nos dice, y no anticiparnos a decirle cuál es la estrategia técnica a utilizar, ¿no? En este esquema sencillo, coordinar acciones con el otro viene luego de que yo pueda resonar y estar presente desde el lugar que estoy acá, plantado, estoy acá con vos. Eso creo que es lo que le permite al docente de alguna manera ayudar, y sí creo que hay exigencias desmedidas en relación a lo que el propio sistema le está exigiendo, como esta inclusión masiva, donde hay un espíritu interesante de propiciar la convivencia y la diversidad, pero donde hay una estructura de un docente a 30 estudiantes que no se toca.
¿sí? Entonces, de nuevo, la coeducación y formar equipos genera mucho de lo que vos estás planteando a veces por el solo hecho de que no estamos solos, sino de que somos 2 o 3 sin saber qué hacer, ¿no? Y bueno, asumir eso, que el docente diga no sé qué hacer y no pasa nada, y sentís esta emoción y es esperable que suceda, y yo como psicólogo tampoco sé qué hacer, pero vamos a poder verlo juntos. Entonces es un movimiento que creo que se trabaja en equipo, no el docente cerrando la puerta y diciendo qué hago, y vos, y bueno, haz el curso, le dicen, capacitate, y después metete vos ahí adentro con esta realidad, ¿no? Juan Pablo, nos estás movilizando mucho, Bueno, muchas estamos en tiempo. preguntas. No, tenemos una pregunta Ah, más del público y después te pido que prestemos atención también a las preguntas que nos están llegando por el chat para que la gente sepa que, bueno, las tenemos presente. Ya vamos atendiendo primero una pregunta más del público acá y después brevemente atendemos a la gente online antes de que nos echen de acá. sí. Buenas noches. Mi pregunta iba como pensando un poquito, me parece súper interesante esto de esta idea de cambiar del diagnóstico a el perfil. Sí. Y mi pregunta va como si esto mismo, una vez que se logra estudiar teniendo en cuenta todas estas dimensiones, el perfil de cada estudiante, los perfiles, si ese mismo perfil se llega o se puede llegar a compartir capaz con la familia, pensándolo desde la clínica, también el técnico que trabaja con ese niño, lo importante que sería a la hora de dar un informe, por ejemplo, más allá de que muchas veces se necesita o no la etiqueta del diagnóstico, porque bueno, abre puertas o porque está, lo positivo de tener un diagnóstico, poder también en el informe o en la devolución que da el técnico considerar al niño como esto, como con un perfil, tomando en cuenta y estudiando todas estas otras Sí, dimensiones también. Y bueno, y lo positivo de una familia, por ejemplo, que capaz que tampoco sabe qué herramientas aplicar para poder trabajar con su niño, si una vez que se estudia esto dentro de la intervención en la institución, se puede compartir con la familia como diciéndole, mirá, no sé, logramos conocer este perfil en el niño, estudiamos esto y esto, y como brindarle también herramientas de cómo Te entiendo, tener sí. todo este conocimiento les puede ayudar. Veo que hay gente que está preguntando que es del equipo también, ¿eh? Le podemos decir que contesten, así no me ven a mí solamente. Sí se comparte, y específicamente con los profesionales externos hemos llegado, sí, a hacer una síntesis, a pasar información, por ahí a acelerar los procesos de diagnóstico, que veíamos que algunos perfiles requieren un apoyo externo en ciertas terapias y no se daba, y había un periodo de aceptación de la familia siempre, ¿no? Esto es un trabajo muy cuidadoso y respeto de que el tiempo que cada uno tiene para poder acceder. Entonces muchas veces sí, esto nosotros lo entregamos tratando de facilitar y acelerar a veces ese diagnóstico que no llega, entonces el niño no tiene posibilidad de desarrollar algunas habilidades a tiempo. Entonces sí se hace, pero no se trabaja la intervención desde una mirada clínica, aunque es sumamente compatible cuando buscas el bienestar de un niño, la salud y educación aporta a lo mismo en definitiva, ¿no? Y creo que educación y salud ahí tienen un punto de anclaje muy en común, pero no haces un abordaje con la familia técnicamente clínico, diciéndole o sugiriéndole. Es para que hagan el proceso de acompañamiento y después sí, con acuerdos a veces laboriosos y difíciles, pero que vas tratando de tener con cada uno de los cuidadores, para que al entender este perfil, que lo charlamos muchas veces así, de estas dimensiones que tiene su hijo, qué le vendría bien o qué consideramos que podemos hacer juntos. De hecho, es central el rol que tienen. Y también pensamos, eso lo hablamos hace una semana o dos, sumarlos, porque muchas veces hay devoluciones de trabajo con las familias donde uno toma información, pero también sumarlo más activamente, muchas veces en la conformación del perfil y de cómo son ellos como cuidadores, ¿no? Me parece sumamente relevante. ¿Sí? De todas formas, vieron que nos vamos mucho al caso individual, pero la idea es poder entender que esto nos permite ver el conjunto. Y si vemos el conjunto, también vemos cómo convivimos de alguna forma entre todos esos perfiles, que es un paso más, digamos, en este modelo. Buenísimo. Fernando Susino, ¿es de tu equipo? No, pero me parece que lo conozco, es de Córdoba, seguro. Bueno. Ah, ves que dijo excelente Juan, sí, entonces es argentino.
¿Ese lo Viviana contrataste sí, o no? Viviana sí, trabajamos en el cole, es docente de nivel inicial. El resto no me pregunto, por ahí me olvido y se van a enojar. María Eugenia participa mañana también en la actividad, ok. es una de las personas que va a asistir al encuentro y bueno, ella pregunta cómo ayudar a un niño a regularse sus emociones cuando tiene ataques de ira en plena sala, mientras los demás quedan observando la situación. Aclaro que ya, claro, un Ignacio, ¿qué hacemos con un Con Ignacio? Ignacio. Aclara que ya hemos realizado acciones que no han dado frutos. Bueno, bajamos al caso concreto entonces. Claro, que eso sucede mucho. Está claro que no hay una respuesta en el sentido de que hay que ver justamente el perfil. ¿Sí? Entonces por ahí ese ataque de ira, poder comprender si tiene que ver con, seguro que lo han hecho, pero uno empieza a ver qué función está cumpliendo, qué necesidad está detrás de esa emoción, y a partir de eso poder determinar si ese ataque de ira tiene que ver con una desregulación de tono sensorial, que tiene que ver con algo que no pudo obtener y lo quiere, tiene que ver con una conducta de escape que él está queriendo tener. Entonces, de nuevo, la ira en ese contexto, llevado a ese lugar, y si después vamos trabajando con diferentes tipos de apoyos. Apoyos pueden tener que ver con estrategias de regulación emocional que usamos en todo el grupo, porque esto sucede en el grupo. Entonces el contexto de compañeros también puede tener la posibilidad de comprender qué es una reacción de ira desmedida de un compañero, cómo regular los estados que ese compañero puede tener, pero sí significarlo de alguna forma. Eso cuando trabajamos con el grupo. Y escalando en el nivel de apoyo, podemos tener un programa de regulación emocional para el conjunto, pero de acuerdo a los perfiles, empezar a tener intervenciones específicas para Ignacio, para estos estudiantes que van a tener un desafío mayor, ¿sí? Hay otro tipo de apoyo que acá también se da a veces, que es individual, es uno a uno, ¿no? Con un docente de apoyo, un acompañante terapéutico que va haciendo un trabajo de coeducación con el docente, donde va a permitir como darle estrategias más individualizadas a ese estudiante. Sucede, y me parece como sugerencia es fundamental, que el resto de compañeros, de acuerdo a si estando él o no, sí reciban algún tipo de información y de estrategias de corregulación de estados emocionales para comprender que es una conducta que ese compañero en ese momento no está pudiendo regular. Eso me parece importante. Y la docente tiene que trabajar muchísimo su presencia y su estado de regulación emocional para poder gestionar este tipo de comportamientos que son sumamente difíciles, son los más complejos de abordar, diría, porque generan un impacto en los compañeros y en las familias, casi seguro, de esos compañeros, ¿sí? Pero tendríamos que hablar del perfil individual de ese contexto para ser más asertivo en la intervención, ¿no? De todas maneras, si hacemos cambios en el contexto, no tengo experiencia de que un niño haya estado 3 años o 4 con ataques de ira. Es decir, comprendiendo el perfil y abordando algún tipo de situación, se van generando algún tipo de cambios, incluso pueden ser cambios de contexto, se ve, pero no se puede hacer. Claro, aclarando que la respuesta inmediata es una, pero después está el trabajo a largo plazo para Totalmente, por eso te dije, ir previendo. sostenido esto en el Sí, sí. tiempo, cuando uno trabaja es muy difícil que se dé. Si no estamos haciendo las cosas no bien nosotros. Bueno, vamos a la última pregunta de Florencia La Rosa. Ella pregunta cómo responden las familias ante esta forma de trabajo institucional. No, se incorpora como una especie de rutina, o sea que, y es entendible que por ahí muchas veces las respuestas de las familias se dan cuando tenemos un Ignacio, el ejemplo anterior, que por más que tengamos una posibilidad de trabajar en perfiles, eso no tiene que ver con que no sucedan dificultades. Y muchas veces, en el contexto de la convivencia, un estudiante que tiene estos ataques de ira, como pusieron en el ejemplo anterior, genera un impacto. Y las familias buscan que esa resolución sea rápida. Entonces tratamos de trabajar también la convivencia con ellos. Pero la asimilación del trabajo desde este lugar en general se toma como una cuestión de rutina que la escuela puede proponer, no les implica a ellos mucho más que eso. De todas formas, eso no significa, insisto, que surjan dificultades de convivencia y que tengamos que abordarlas también
cuando ocurran, ¿no? Quizás con otras herramientas y con otro, si se quiere, colchón afectivo y acuerdo de grupo, ¿sí? Perfecto, bueno, yo me quedo con mis Bien. preguntas que después tomo el En tiempo otro momento. para hablar, pero vamos a liberar ahí al público porque, bueno, llenamos bien este tiempo. Perfecto. Muchas gracias, No, Juan gracias a Pablo, ustedes por la atención. compartir tus ideas, tu experiencia. Me da mucho envidia tu claridad. Y bueno, seguimos conversando mañana en Dale, el te agradezco a vos. encuentro de comunicar habilidades socioemocionales. Mañana hay un evento que organizamos acá en la sede central de la UCU, un encuentro que organizamos juntos con el Abrojo y el Departamento de Educación, donde vamos a estar hablando todo el día sobre cómo educar en habilidades socioemocionales, pero más que nada vamos a conversar desde la práctica educativa y pensar desde ahí, ¿no?, qué es lo que estamos haciendo y bueno, qué funciona. Así Buenísimo, que, ahí vamos a estar también. sí, ahí vamos a estar. Bueno, buenas noches para todos, muchas gracias por venir, por acompañarnos, desde allá de lejos también, desde hasta Córdoba, ¿sí? Y bueno, damos por cerrado esta... Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias.